Des del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona us donem la benvinguda a aquesta jornada sobre licitacions europees, una nova oportunidad para las empresas de ingeniería. Me voy a pasar a castellano porque había 21 o hay 21 inscritos de fuera de Cataluña. Estamos contentos de haber organizado esta primera jornada conjunta con el COGITI y muy contentos de tener gente de todos los lados, empezando por Tenerife, pasando por Zaragoza, llegando a La Coruña y otros sitios de la geografía. Y creo que ha sido una buena idea poder hacer esta jornada conjunta y espero que podamos repetir. Bueno, en la vida ya sabéis que hay oportunidades, hay amenazas y las oportunidades hay que saberlas aprovechar. Y para un determinado sector de ingenieros o de ingeniería, las oportunidades que pueden ofrecerse a través de las licitaciones europeas es el tema que nos ocupa hoy. Y para ello tenemos a dos auténticos expertos, o un experto y una experta, para ser más precisos, que son Gerardo Arroyo, de la Oficina Europea del COGITI y partner de HBA Partners, Isabel de la CAF, que es responsable de proyectos pública de proyectos de la IE University, que es la Universidad del Instituto Empresa. Quiero agradecer a los coorganizadores de esta jornada, el Consell Català de Col·legis, la MICHEC, el Consejo, como antes ya he mencionado, su colaboración. Y también, como no, al Departamento de Formación del Colegio y a la Comisión Técnica de la Ingeniería del Colegio también, que ha sido la impulsora de esta jornada y que hoy tenemos la suerte de contar con su junta rectora en pleno, Lluís Obiols, presidente, Luis Martín, vicepresidente, y Xavier Urbano, el secretario. Solo añadir que lamentablemente no puedo pasar, como era mi intención y como estaba previsto, la palabra al presidente del Consejo y decano de Madrid, José Antonio Galdón, que sufre una pequeña indisposición, nada grave, ni COVID, por suerte, y que hoy no podrá estar con nosotros como hubiéramos deseado. Un motivo más que tenemos para repetir una jornada de estas características. Bé, nada más, estoy convencido que será una jornada muy provechosa y cedo la palabra a Gerardo Arroyo. Gracias por vuestra atención. Buenas tardes a tots. Espero que estéis bé. Gràcies al vostre decano, Miguel, per convidar-me a aquesta reunió, i Luis Oblios per la iniciativa d'organitzar aquesta evenient. Me vull disculpar, el meu català no és molt bo, perquè el tendré que parlar en castellano. Me disculpáis, ¿verdad? Sí. Todavía no he estudiado, tengo que estudiar más catalán, ¿no? Pero bueno, intento hacer un pequeño esfuerzo. Se agradece. Buenas tardes a todos, espero que estéis bien. Como ha dicho vuestro decano, mi nombre es Gerardo Arroyo. Algunos ya me conocéis porque trabajo en la Oficina Europea del COGITI. Bueno, soy socio del despacho HBA Partners aquí en Bruselas y para el COGITI pues llevamos toda la gestión de los asuntos europeos. También soy miembro del Comité Económico y Social Europeo desde este año y bueno, pues me dedico a transmitir las necesidades de la industria a las instituciones europeas y sobre todo, bueno, pues de la ingeniería, que son muchos temas los que llevamos aquí en Bruselas y más que van a llegar, que van a traer, creo que un montón de oportunidades en el futuro. Conmigo está Isabel de la CAF, con la que he trabajado en un montón de proyectos europeos y que, bueno, creo que es una persona muy conocedora del tema de las licitaciones y la he querido invitar a participar con nosotros hoy porque, bueno, nos puede dar muchos inputs de las cosas que hay que hacer y de las que no hay que hacer en un proceso de licitación. Ahora le doy la palabra y ella se presenta ella misma. La verdad es que es una pena no poder estar presencialmente porque nuestra idea era haber cogido un proyecto de licitación, haber dado una teoría general y luego habernos sentado con vosotros con una ficha en blanco y haber hecho el trabajo
de preparar una licitación o por lo menos intentar preparar una licitación desde cero. No obstante, intentaré daros ahí unas pinceladas de lo que es el caso práctico que habíamos preparado y luego la documentación pues la pasaremos a Ana para que, y al colegio para que la puedan distribuir, la pueda poner en un sitio. Son bastantes documentos, pero los pueda poner en un sitio así donde podáis ver la documentación y bueno, trabajarla, leerla un poco en casa. La otra cuestión es que nos gustaría hacerlo dinámico, de tal manera que hemos dividido la presentación en 3 bloques, porque de eso se trataba, que esta jornada fuera también muy práctica, pero lamentablemente nos hemos dado cuenta que online es muy complicado hacerlo de la forma que lo solemos hacer en el formato presencial. Entonces, si tenéis alguna duda, nos gustaría que la pusierais en el chat y cuando terminemos los bloques, pues si hay alguna cuestión que queráis, pues alguna duda, pues ponéis, oye, pregunta para Isabel o pregunta para Gerardo. Y nosotros encantados las iremos respondiendo. Vais a ver que hay 3 bloques y esos 3, al final de cada bloque, como decía, pues si tenéis alguna pregunta, Ana nos la lee y la contestamos y así lo hacemos más dinámico. Pues Isabel, si te quieres tú presentar antes de comenzar la presentación. Gracias, Gerardo. Gracias por invitarme. Bueno, ante todo, deciros que no soy experta, sino más bien alumna en ese sentido. Bueno, Gerardo ha sido mi mentor y hemos venido aquí un poco como profesor y alumna, con lo cual voy a compartir pues algunos errores que he cometido en ese proceso de aprendizaje para quizás demostrar la forma cómo se podría evitar estos errores que he cometido. Trabajo en el IE en Madrid y bueno, llevo muchos años en el departamento comercial y desde más o menos 3 años me encargo de la parte de Business Development para Europa y con el enfoque hacia las licitaciones, los concursos para las instituciones europeas. Así que nada, gracias por invitarme. Estupendo, sí que es verdad, a ver, sí que eres una alumna muy aventajada, hay que decir, ¿eh? Y por eso es que me gusta que estás aquí, porque creo que además Isa ha empezado desde cero, ¿no? Como vosotros, y ahora mismo después de esta conferencia os animáis a iniciar licitaciones europeas y entrar en este sector. Bueno, se puede hacer, se puede aprender desde cero y bueno, es como todo, ¿no? La vida, al final, con la práctica se consigue llegar a tener éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues empezándonos un poco como introducción del webinar, la idea que teníamos surgió hace unos meses cuando, bueno, pues desde el Cogiti vimos la necesidad que había por el tema de la pandemia, la gente en casa, todos los problemas que, bueno, no voy a llegar sobre ellos y pues José Antonio Galdón, el presidente, dijo hay que hacer iniciativas que traigan empleo a nuestros profesionales, ¿no? A nuestros colegiados. De esta manera, pues, bueno, iniciamos el plan Ingenia el Futuro de Cogiti y se nos ocurrió traer una página web donde se recogieran todas las licitaciones de ámbito europeo. Ahora veréis que hay millones y que recapitulara toda esa información que está en Internet y le hiciera fácil acceso a los colegiados. Esta web ya se presentó en el mes de julio, la tenéis ahí, podéis ver el enlace, seguro que algunos ya la conocéis. Y lo que se trata es un poco de recapitular cada semana o cada 10-15 días aquellas licitaciones que podrían ser presentadas por ingenieros. También hay una parte, digamos, de la actividad que es formar, como este webinar, donde queremos ayudar a los ingenieros a familiarizarse con los procesos y sobre todo, yo creo que la idea fundamental o el gran mensaje que tenemos es perder el miedo a este nuevo campo de trabajo, ¿no? Por supuesto, determinar cuáles son los pasos a seguir y sobre todo transmitiros nuestra experiencia y que no cometáis los errores que nosotros hemos cometido en otros
en otras licitaciones, cuando hemos trabajado bien con el IE o con otras grandes empresas, ¿no? Aquí en Europa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo, ¿vale? Que vamos a intentar perder el miedo a esto que parece súper complicado. Los temas que vamos a tratar, vamos a ver, los temas, como os he dicho, son 3 bloques. Voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Sobre los tipos de licitaciones que hay, dónde se pueden encontrar. Luego vamos a ir ya a algo más en concreto, es decir, vamos a decir cómo analizamos un proyecto cuando hemos encontrado una licitación que nos interesa, en la cual un ingeniero o una empresa, una microempresa, una empresa mediana o pequeña podría perfectamente presentarse a ella. Os voy a dar un par de ejemplos incluso de alguna licitación que ahora mismo está abierta, que la he visto esta mañana, me ha parecido interesantísima para hacer un estudio de 60.000 euros para la Dirección General de Energía de la Comisión Europea y sobre todo los pasos que tenéis que tener a la hora de crearlo, ¿vale? La planificación del proyecto, las alianzas que se pueden hacer, la preparación documental, etcétera. Y nos vamos a detener en 3 aspectos en los cuales Isana me va a ayudar me va a dar muchos tips sobre qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal en su proceso de aprendizaje, y que son la elaboración de la oferta económica y, por supuesto, la última parte, la presentación documental. Como os decía, detrás de cada bloque, presentarme todas las preguntas que queráis, nos escribís o bien para Isa o para mí y las contestamos, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué son las licitaciones europeas y dónde encontrarlas, ¿vale? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que las licitaciones europeas son los contratos públicos de adjudicación de servicios o bien de formación, de estudios, de consultoría, de todo, hasta de comprar banderas para la Comisión Europea o incluso bolis, ¿no? O a realizar estudios, análisis, cualquier cosa que el servicio que necesitan las instituciones o los entes públicos. Para que tengáis una idea, como dato, es un 14% del PIB, ¿vale? Todo lo que es el mercado público del PIB europeo, ¿no? Y equivale a 1,9 billones de euros. ¿Dónde se publican? Como lo veremos más tarde, se publica en una web o se recapitula en una web que se llama la web europea, el TED, y en esta web se recapitulan aproximadamente al año unos 740.000 convocatorias de todo tipo. 235.000 son licitaciones, ¿vale? Y el valor, como veis ahí, son casi 545.000 millones de euros. ¿Qué tipo de licitaciones hay? Pues bueno, hay de todos. Es que yo, la verdad que he visto cosas que no os lo podéis ni imaginar, ¿no? Pero lo que sobre todo nos interesa a nosotros como ingenieros es la parte de servicios, por supuesto, bienes menos porque, bueno, no es un tema también, pues podría ser empresas también, de proveedoras como os decía, incluso de bolis o de aparatos de calefacción o aparatos de aire acondicionado y, por supuesto, la de obras. La parte de servicios equivale a un 84% del total de todas las licitaciones. Y sobre todo, para mí, lo más importante, y esta es la pregunta que me dicen, bueno, es que esto, joder, son muy grandes estas licitaciones, es para empresas grandes, esto no es para mí, no. Están abiertas a cualquier operador económico, es decir, desde una empresa que sea una microempresa o un particular, o sea, una pequeña ingeniería, un pequeño grupo de ingenieros, hasta por supuesto, grandes empresas que llevan proyectos muy grandes, ¿no? Es decir, de muchos millones de euros, pero no hay que tener miedo, ¿vale? Porque, en principio, están abiertas a todo tipo de operador. Atención, mucha atención. No son las licitaciones europeas, la contratación pública no es una subvención. Las subvenciones europeas, que hay miles también, miles de subvenciones y además con muchas características totalmente diferentes a la innovación, a la investigación, etcétera. Lo que tratan es, bueno, cumple con un objetivo de la Unión Europea y nos financia una parte o el 100%. Bueno, eso olvidaros, no se trata de subvenciones. La contratación pública es otro tipo de actividad y, como os digo, puede ir desde estudios, asistencia técnica, formación, consultoría,
muy importante la formación. Hay muchísimas actividades de formación que Isis puede contar también luego más en detalle. Y bueno, material informático, conferencias, etcétera, ¿vale? Unos pequeños tips, ¿vale? Porque esto lo encontraréis cuando empecéis a buscar empecéis a tener la actividad de la búsqueda de la información y las búsquedas de las licitaciones. Toda la contratación pública, por lo menos la europea, la que hacen las instituciones europeas, se basa en un reglamento financiero, lo que son las reglas del juego, vamos, básicamente. Y ese reglamento financiero no se lo pueden saltar, tienen que cumplirlo y lo cual nos da una gran seguridad jurídica a la hora de saber que cuando aprendo a hacer una y aprendo cómo funciona la sistemática, sé hacer todas en realidad, ¿no? Solamente cambiará la temática y cambiará los objetivos y el servicio o el bien que tengo que distribuir, pero al final todo el procedimiento se va a basar siempre bajo una misma normativa, que es este reglamento financiero. Estoy hablando de las licitaciones que proceden de las instituciones europeas, que desde mi punto de vista son las más interesantes. ¿Qué tipo de licitaciones tenemos? Bueno, pues como veis, las subastas electrónicas, que es algo súper extraordinario, lo cual no entro ni siquiera a contároslos, pero la comisión a veces, o las instituciones pueden a veces hablar de convocar lo que llaman los procedimientos restringidos, es decir, solo invitan a un determinado número de candidatos y esto lo que hace es que evita que, por ejemplo, pues que existan una serie de proveedores, por ejemplo, los proveedores chinos, ¿no? Quieren tener proveedores de servicios chinos porque igual se están llevando temas pues de secretos o tienen que dar documentación secreta y la comisión no tiene interés en ofrecerlo, de tal manera que solo llega a negociarlo con determinadas, o ofrecerle la licitación a determinados proveedores. En procedimiento negociado es para procedimientos también que son bastante simples y rápidos y lo que hace es que invita a 2 o 3 empresas, pero lo más común es el procedimiento abierto. Este es el que vamos a encontrar, el 80 o el 90% son procedimientos abiertos donde cualquier operador puede participar, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tipos de licitaciones vamos a tener? Vamos a tener, y esto lo podéis encontrar en el portal de internet del Cogiti, es los que llamamos los low value, es decir, aquellas que van o el precio del contrato va de entre 15 y 144.000 euros y estas las publican cada institución, cada organismo dentro de la Unión Europea de una forma individual, es decir, que hay que ir a cada uno de estos organismos y ver que van publicando cada semana o periódicamente y normalmente los procedimientos son más simplificados, puesto que el valor de los contratos no son muy altos, ¿no? Nosotros lo que hacemos en la página web es, hemos hecho una recapitulación de los puntos de acceso a esta información y donde, bueno, podéis cliquear y cada semana podéis ver los puntos nuevos que hay o las convocatorias nuevas que hay de valor entre 15 y 144.000 euros, como os decía. La otra, esta sería, digamos, la primera fuente de búsqueda de información. La segunda fuente y la más grande es donde aparecen, os decía, todas las licitaciones de los organismos públicos europeos y que se publican en el TED, ¿no? TED.europa.eu. En la página web también de Cogiti tenéis un procedimiento para hacer la búsqueda de estas licitaciones y cómo moveros dentro de la página web, procedimientos de alta de alertas, etcétera, ¿vale? Eso no voy a entrar porque la verdad si no estaríamos toda la tarde aquí con este tema, ¿no? Dentro de TED tenéis, como os he dicho, la parte de, como podéis ver aquí, la parte de la publicación de todos los organismos públicos europeos que buscan proveedores de servicios y demás. Y la parte más interesante, que es la parte de e-tendering, que es la que yo creo que vamos a trabajar hoy, bueno, pero no vamos a trabajarla hoy, que es la de las licitaciones procedentes de las instituciones europeas, ¿vale? Como podéis ver, aquí hay un gran buscador. Ahora
bueno, si entráis en el portal, tenéis un gran buscador aquí en el cual, bueno, pues poniendo palabras clave, si por ejemplo ponéis ingeniería, os van a salir todas las licitaciones que hay sobre ingeniería, o han habido, o están cerradas, o van a llegar, ¿no? Podéis clasificarlo, etcétera, el tipo de procedimiento que se está hablando antes, ¿no? Cómo queréis que sea, abierto, cerrado, etcétera, ¿vale? ¿Qué hemos hecho nosotros dentro de del portal que hemos desarrollado en Cogiti? Pues hemos hecho una selección de todas estas, porque si introducís, por ejemplo, ingenierías, van a salir, no sé, 30, 40, 50 o 60 convocatorias que llevan mucho tiempo analizarlas, ¿no? Entonces hemos hecho una pequeña selección. Está cerrado a los colegiados, es decir, que tienes que darte de alta como colegiado de cualquier colegio de España y puedes acceder ahí y obtener la información sobre la licitación resumida, es decir, licitación X, montante y 4 elementos más, pero por lo menos te da una idea de decir, pues este tema va sobre electrónica o un estudio o un análisis o lo que sea para la comisión o para cualquier institución. Bueno, pues yo tengo experiencia en ello, voy a ir a ver más sobre la web del e-tendering. Como podéis ver, esto es un pantallazo de la página web donde os recomiendo que lo echéis un vistazo, ¿no? Como digo, no me he metido mucho más en el aspecto de la búsqueda, pero básicamente esas son las herramientas que más o menos tenemos para la búsqueda. Dentro del portal hemos hecho todo un elemento de un enlace, ¿no?, de búsqueda de licitaciones, donde, bueno, pues ahí podéis encontrar todas las herramientas que hay que os he descrito ahora y los procedimientos para generar alertas y demás, ¿no? Cuando buscamos las licitaciones, lesson learned, y aquí doy la palabra a Isabel, que nos va a dar un poco qué es lo que ella ha aprendido, ¿no?, y cuáles son los errores que ella ha cometido y todos los aciertos también y en la búsqueda de contenidos, ¿no? Vale. Pues primero deciros que el hecho que tengáis ahí un filtro hecho ya en la página web de Cogiti, eso es una ventaja enorme, porque en la búsqueda lo que yo hago, bueno, diario no, pero por lo menos 2 veces a la semana, pues me meto en la página web y hago mi búsqueda, ¿no? Entonces, claro, si yo pongo palabras claves que me interesan, en mi caso son temas de educación, pues me salen más de 100 y tengo que ir filtrando. Bueno, haciéndolo cada semana, pues más o menos son las mismas que salen, pero si tengáis ahí un sistema que ya os demuestro las licitaciones en temas de ingeniería, genial, eso ya es un trabajo hecho. Lo que sí que he aprendido es buscar ya por palabras claves que sé que me interesan. En mi caso, como os dije, es educación, y bueno, entonces se usa también un vocabulario estándar que yo ya sé el número que tengo que usar, etc. Pero eso se va aprendiendo muy rápido. También suelo hacer un filtro por países, porque en muchos países de la Unión Europea, pues las licitaciones se hacen en el idioma del país, ¿no? Entonces yo ya sé que no voy a hacer una licitación en alemán, por ejemplo, porque no tengo los recursos y de momento no me interesa. Me ha ayudado también a buscar no solo las notificaciones abiertas, o sea, las que donde todavía se puede participar. También he mirado por casualidad o por interés las licitaciones que ya estaban adjudicadas, para ver un poco qué tipo de empresas han ganado lo que yo estoy participando, ¿no? Es un poco un intelligence o una información que me sirve para aprender más sobre el sector y sobre todo saber contra quién estoy compitiendo. Estos se llaman Contract Award Notices y como es público se puede ver quién ha ganado, el budget, etc. Información interesante.
Y luego, último punto, es como me decía Gerardo muchas veces, es que al principio, bueno, empezando con licitaciones también de low value, porque eso añade al proceso de aprendizaje y sobre todo, pues también te abre un poco la puerta hacia estas instituciones donde quieres participar, pero para empezar con una licitación más pequeña. Con lo cual, eso es algo que he tenido que escuchar varias veces porque me quería fijar en los más gordos, obviamente, porque se trata de más dinero, pero hemos hecho también las más pequeñas y nos ha ayudado. Es fenomenal. Sí, es muy importante eso. Yo os recomiendo que las licitaciones que son ahora de low value, ¿no? Esas que os he estado contando, las podamos, empezamos a cortar el pastel por ahí. Al final, la metodología, lo que se va a hacer, el procedimiento es exactamente el mismo para una licitación de 1 millón de euros que una de 50.000. Pero claro, resulta muy atractivo ver, bueno, 1 millón de euros, ¿no? A ver, pues, pero claro, la complejidad al final de todo lo que nos van a pedir, etcétera, y los deliveries y demás, yo recomendaría que empezáramos haciendo pequeños proyectos de 50 a 60.000 euros que son más ganables, también son más competitivos, obviamente, y bueno, es para coger la práctica, pero al final es que sabes hacer uno de 50 y sabes hacer uno de 1 millón de euros, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Ana. Si veo, me parece que en el chat no veo nada, pero... No, no tenemos ninguna pregunta, Gerardo. Perfecto. Pues pasando al segundo bloque, vamos a ver algo muy importante. Bueno, ya digamos que hemos encontrado nuestro proyecto. Hemos visto en las webs, en las de low value o simplemente en los portales en el portal del TED hemos encontrado una licitación que nos interesa y en la cual cumplimos los requisitos, ¿no? Entonces ahora llega la parte, lo que yo llamo el análisis del proyecto. Hay que ser realistas y ver si vamos o no vamos a este proyecto. Entonces yo siempre le doy al botón o al rojo o al negro, ¿no? Es muy importante, hay que perder bastante tiempo en hacer este análisis porque las licitaciones llevan mucho tiempo prepararlas y bueno, tiempo es inversión en dinero y en recursos para desarrollarlas. Entonces yo siempre digo que hagamos un pequeño análisis primero, ¿no? Lo primero es descargarse toda la documentación del TED que va a venir publicada. Si os familiarizáis un poco por la página web, entráis ahí y veis que toda la documentación está ahí y las convocatorias, las especificaciones técnicas, etcétera. Las de low value, sin embargo, como son más sencillas, no se publica toda la información, simplemente tenéis que mandar un correo. Ahora os enseñaré un ejemplo, ¿vale? Hay que escribir un correo simplemente manifestando tu interés de que quieres participar. Te van a dar un plazo y fuera de ese plazo lo malo es que no puedes presentar, no te van a mandar nada, ¿no? Pero mandas un email y la institución o el organismo que lo desarrolle pues tiene que mandarte esa documentación, ¿no? La segunda, leerlo 20 veces. Mi consejo es, cada vez, yo hay veces que le vuelvo a leer las Standard Specifications, ¿sabes? Las características de la licitación y me cuesta encontrar, o sea, encuentro nuevos elementos que me dan nuevas pistas para ver qué es lo que están buscando desde el otro lado, ¿no? Y por último, creo que, bueno, hay que plantearse un pequeño business case, ¿vale? Esto tampoco es que tengamos que pasar días haciendo esto, pero creo que es un paso bastante importante, ¿no? Y la gente lo olvida mucho, se mete a escribir y de repente se da cuenta de que no llega, ¿no? Lo primero que hay que analizar es decir, bueno, ya tengo mi tender, soy capaz de hacerlo, por supuesto, ¿no? Tengo los recursos, el tiempo, mi equipo está disponible, no está disponible, ¿quién va a desarrollar esto? En fin, hay que hacerse muchas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué fondos financieros se me están exigiendo, ¿no? Es decir, también hay que tener en cuenta que las licitaciones se ganan, sobre todo se pueden ganar una licitación europea, os puedo decir que como quizás hay una complejidad administrativa tan grande
que hace que sean menos competitivas que de lo que puedan aparecer. Ahí yo he trabajado en la Comisión Europea y he escrito desde el otro lado licitaciones que he enviado a empresas y con las cuales y a veces me costaba hasta encontrar proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, como os digo, parece tan complicado administrativamente que es complicado. Las empresas no se animan, ¿no? Y bueno, al final no es tan difícil como os decía, ¿no? Al principio. Pero hay una cosa que sí es cierta y que lo que sí hacíamos es que, bueno, abríamos la mano a cualquier, o trabajando desde la comisión siempre hemos abierto la mano a que entrara cualquier empresa, se promueve además o se intenta que sean pymes, es algo que la comisión tiene un poco como objetivo, ¿no? Las instituciones tenían como objetivo que no fueran siempre grandes consultoras o grandes empresas las que lo desarrollaran, pero hay una cosa que sí teníamos muy en cuenta, es que cuando contratábamos a una pyme y apostábamos por una empresa pequeña, ¿no? y darle oxígeno a esa empresa para que creciera, también haciendo grandes contratos, lo que sí queríamos es que nos diera los resultados, ¿no? Y que tuviera, por ejemplo, una capacidad financiera. Lo que sí sucedía es que cuando no lo hacíamos, pues casi como que les poníamos una lista negra, ¿no? O, es decir, que la comisión va a venir al final, o las instituciones van a venir a pedirnos que cumplamos, ¿no? Y no cumplir es algo muy negativo, ¿no? Y el tío Paco viene con las... el tío Paco viene luego con la vara para decirnos, oye, que no estáis cumpliendo, no estáis entregando en plazos, etcétera, o no tenéis los fondos necesarios y entonces, bueno, en fin, eso es algo que tenemos que considerar, ¿no? Por ejemplo, necesito alianzas, ¿no? A veces eso es algo que luego trabajaremos, o sea, hablaremos sobre ello. A veces dices, bueno, es que este es un proyecto enorme, ¿sabes? ¿No? Aquí yo no llego a hacer este tema, ¿no? Lo que pasa es que la comisión, nadie sabe de todo. Entonces, o nadie es experto en todo. Entonces, la comisión lo que hace, o las instituciones lo que hacen es que dividen las licitaciones en lotes y entonces, bueno, pues te permite la posibilidad de crear una serie de consorcios en el cual cada uno, especialista en algo, pues vaya a hacer una determinada parte del proyecto. Como os digo, a plantearos mucho estas preguntas, ¿no? Antes de empezar. Lo primero, hay que analizar en esa fase de análisis, ¿no? Creo que es muy importante tener en consideración cuáles son los criterios de selección. Dos criterios fundamentales, fijaros, ir al grano, es decir, la capacidad financiera y la capacidad técnica y profesional. Normalmente nos van a pedir que tengamos pues, una facturación de X al año en nuestra empresa o como profesional independiente o como lo presentemos, pero que también tengamos una capacidad técnica, es decir, que sepamos hacer eso, ¿no? Es decir, que hayamos hecho en los últimos 3 años un proyecto similar o que hayamos participado en un proyecto también similar al que están ellos licitando, ¿no? Existen una serie de criterios de exclusión que, bueno, aunque son bastante genéricos, me gusta mencionarlos porque a veces hay que también, bueno, pues que mi empresa no esté en bancarrota, ¿no? También, pues es algo que parece muy evidente, pero obviamente va a hacer que todo el trabajo al final no sirva para nada, ¿no? No sé, es algo que hay que ir a por lo menos echarle una pequeña lectura antes de iniciar, ¿no? la fase de este análisis. Yo os he hecho aquí una pequeña tabla que es la que nosotros utilizamos, un poquito más desarrollada, luego os la pondré en esa documentación que os voy a dar, que era la que queríamos utilizar como elementos para hacer el ejercicio o el caso práctico. Y bueno, esto se tarda una hora en hacerlo, vamos, no es más, es coger todos los pliegos de la licitación y ver cuáles son los criterios de selección, si los tengo o no, la capacidad financiera, si la tengo o no, la capacidad técnica, por supuesto, y los criterios de exclusión. En la capacidad financiera y en la capacidad técnica no tienes por qué tenerla, pero sí lo que tengo que tener en cuenta es que si no la tengo tendré que buscarme un socio o un partner. Otra tabla que tendréis que hacer, que yo os la dejo aquí un poco también, mi esquema personal, es
cuáles son las tareas que me están pidiendo, el objetivo general de la licitación y qué tareas específicas en cada uno de los puntos me están pidiendo, ¿vale? Indicando, como veis ahí, la descripción de la tarea y la capacidad técnica que necesito, la capacidad financiera también, ojo, y los plazos, muy importante, ¿vale? Todo esto nos va a servir para analizar si vamos o no vamos al proyecto. Entonces, bueno, aquí, no sé si Isabel, ¿quieres dar unos tips sobre esta parte del análisis previo, ¿no? del proyecto? Sí. Bueno, yo como soy así súper impulsiva, siempre veía algo y era como, vamos a por ello, sin hacer este análisis y sobre todo este business case, como decías tú, ¿no? Yo creo que perdón, business plan es importante porque lo que pasa es que una vez que empieces a escribir, empiezas a involucrar gente del equipo, etcétera, sin hacer este análisis, pues puedes ahí poner a algunas personas en una situación un poco complicada. Sobre todo, yo he visto que el tema de buscar un socio era algo que tú me estabas intentando, pues, digamos, promover a que lo hagamos, pero como no teníamos mucha experiencia, yo pensé que ir solos iba a ser más cómodo, pero al revés, ¿no? Para empezar en un proyecto, no hablo de proyectos de low value, porque los pequeños mejor hacerlos solos, pero proyectos más grandes, para empezar, ir como socio puede ayudar a, bueno, primero a llegar a estos minimum requirements y también bueno, a ir de mano con alguien, un socio quizás más potente que tiene experiencia que te puede también ir enseñando cosas. En cuanto a hacer este business case y un poco preparar el trabajo y hacer un timeline, es importante tener en cuenta todo el trabajo, yo lo llamo administrativo, pero bueno, esto es toda la documentación que se tiene que preparar, que incluye pues cuentas anuales, registros de Hacienda, etcétera. Toda esta documentación lleva más tiempo de lo que pensamos, ¿no? Porque tiene que estar firmado por los apoderados, o sea, hay que gestionar eso con antelación. Entonces, el tema de, digamos, en el go, no go, yo creo que el tema del tiempo y el tema de ir sí o no con un socio es algo que se tiene que mirar con mucho detalle. Sí, sí, me gustaría añadir algo además, y es un ejemplo que nos ha sucedido hoy. Nosotros como empresa presentamos licitaciones para las instituciones europeas, siempre presentamos aquellas que estamos casi seguros que vamos a ganar, ¿no? Nosotros es un nicho muy particular, ¿no? de actividad que tiene que ver mucho con la comunicación, las relaciones con otros países, etcétera. No voy a entrar en ello, pero lo que sí os diría que a veces nos ha pasado de encontrar licitaciones que cubríamos simplemente una pequeña parte del proyecto y lo que hemos hecho es buscar un líder, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ir de líderes en esto, pero el proyecto nos interesa, la licitación nos interesa muchísimo. Entonces lo que hemos hecho es buscarnos a grandes empresas. No tengáis miedo, de verdad. Hoy estaba buscando una empresa enorme de defensa para desarrollar un proyecto y de hecho cuando les he llamado les he dicho, oye, mira, tenemos esto, nosotros nos interesa desarrollar esta pequeña parte que son unos 100.000 euros, pero el proyecto entero son casi 800.000. ¿Os interesaría a vosotros llevar el liderazgo y nosotros meternos como partners de toda la licitación? Eso es, o sea, tenéis que ver un poco la conjugación de cómo consigo esa alianza estratégica si el proyecto veo que no llego, yo soy incapaz de ejercerlo, pero hay una parte, joder, es que es clavada a mí, ¿no? Bueno, pues puede ser también una parte de la planificación encontrar un socio que sea el líder, ¿no? En fin. Perfecto, pues con esto, a ver si
¿vale? Esto es lo que llamamos las alianzas estratégicas, ¿vale? Entonces, hay un punto muy importante, a veces también, es dónde están, o sea, quiénes, que lo ha mencionado ya Isa, ¿no? Isabel, es quiénes son los incumbers, ¿no? A veces es muy importante, la Comisión o las instituciones europeas lanzan cada año la misma licitación, con las mismas características, con más o menos con el mismo budget, ¿no? Creo que es muy importante determinar quiénes son los que han ganado antes la licitación. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente lo que las instituciones quieren o el licitador quiere, ¿no? Y a las instituciones le da seguridad porque si los otros lo han hecho bien durante años, ¿para qué lo van a cambiar, ¿no? Bueno, yo he visto cosas de ganar licitaciones de incumbers, ¿no? que llevaban años haciendo el mismo trabajo y haciéndolo bien, de perder licitaciones por €1, ¿no? De diferencia. Concretamente era un tema de las pruebas de estas de sangre, ¿no? Que se hacen cuando entran los empleados en la comisión a trabajar. Pues se perdió cada prueba de sangre, ¿no? O test de sangre que se hacía a los empleados, costaba X y llegó una empresa alemana y lo ofertó €1 más barato, ¿no? Y la empresa pues se llevó el contrato que los otros llevaban años haciéndolo, ¿no? Era un laboratorio, concretamente. Entonces, tengo que determinar, como usted hablaba antes, de cuál es mi estrategia, ¿vale? O sea, quiero ir yo como líder, soy el líder, o quién es o sea, existe otro que conozco, que igual puede ser mi competencia, ¿no? Que es buenísimo haciendo el global, pero yo soy muy bueno en ese aspecto pequeño. Es decir, saber si tengo que ser el líder o tengo que ir de cola de ratón o cabeza de león. Importante también, yo creo que es muy importante, y esto es también para hacer una jornada de formación, el MOU, ¿no? Es decir, que antes de empezar a trabajar, que quede muy claro, en base a esas tablas que hemos hecho, cuáles son las tareas, qué es lo que va a hacer cada uno. Atención a esto, ¿no? Y sobre todo ponerlo por escrito. Bueno, mi experiencia es que al final casi el día de la entrega muchas veces sucede que el día de la entrega de la documentación sucede que estás casi firmando el acuerdo de entendimiento con la otra parte, ¿no? Pero bueno, es muy español eso, ¿no? No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta, si no pasamos al bloque tercero. Sí, a efectos de buscar un partner, ¿hay algún listado o base de datos donde se apunten las empresas que los busquen? Entonces Isabel contestaba, no conozco base de datos en este sentido, creo que estaría genial tenerlo. Y Joel pues aporta, ¿o algún portal que permita ponerse en contacto? Sí, a ver, una de las cosas que habíamos pensado como desarrollo del portal era crear una especie de marketplace, ¿no? O donde digamos que si yo veo una licitación que me interesa como ingeniero, no olvidéis, somos 90.000 ingenieros en toda España, y hay muchas empresas de ingeniería dentro del consejo. Es crear una especie la idea era crear una especie digamos, de tablón de anuncios donde digamos, oye, hay esta licitación, yo tengo esta experiencia, busco un partner con estas características, ¿no? Y que eso circulara entre todos los colegiados y ver a ver quién podría, o si no conocer, o tener una empresa que fuera de ese calibre que se está buscando. No sé ahora mismo, bueno, ese es un proyecto que estaba ahí, se queda un poco en la mesa y sí queríamos trabajar en él en un futuro. Digamos, es que es como una especie de crear un tablón de anuncios interno, ¿no? La otra forma es la verdad que yo leo mi experiencia personal es leo las licitaciones, veo de qué van y más o menos empiezo a buscar empresas que podían ser líderes, ¿no? Y que incluso ni saben que existe estas licitaciones, ¿no? Hoy, de verdad que hoy me ha pasado, es que ha sido el ejemplo hoy, vamos, he visto un tema, 800.000 euros, nosotros ya cumplimos los requisitos para un tema
muy concreto y él levantó el teléfono. Es verdad que conocí a alguien en la empresa esta de defensa y bueno, levantó el teléfono y me ha dicho, oye, pues es que eso de verdad nos interesa muchísimo y hemos hecho algo parecido, ¿sabes? Tenemos la experiencia, bueno, vamos a ver si empezamos a trabajar juntos. Yo encantado y la otra parte también encantada, ¿no? No tengáis miedo un poco a hacer eso porque a veces las empresas no saben ni que existen estas licitaciones, ¿no? Pues si os parece bien, continuamos. Si no hay alguna pregunta más. No hay más preguntas de momento. Vale, fenomenal. Vale, entonces, ahora bien, vamos a empezar, vamos a ver la preparación de la licitación. ¿Qué es el estándar que vamos a hablar? Que vamos a encontrar. Hemos cogido el estándar de las licitaciones que proceden de las instituciones europeas. Entonces, bueno, lo que vamos a tener siempre es esta tabla, ¿no? Esta lista, más bien, que son la oferta técnica. Tendremos que elaborar una oferta técnica, tendremos que tener una información profesional y legal de nuestra institución o de nuestra empresa o de nosotros mismos, si lo presentamos a estos contratos de la value como persona individual, ¿no? La capacidad financiera. Un segundo, os voy a ir enseñando un poco cada una de ellas, ¿vale? La oferta técnica no me detengo en ella porque luego llegaremos a ella más en concreto, que es el documento más importante. Pero la información profesional es, veis una hoja de identificación fiscal o a veces los estatutos de tu sociedad o cualquier elemento que permita identificarle fácilmente. La prueba de la capacidad financiera, pues los balances anuales sirven, o sea, es muy sencillo, ¿vale? Nos van a pedir normalmente los 2 últimos años o los 3 últimos años. La prueba de la capacidad técnica es, por ejemplo, aquí nos van a pedir muchísimo, o sea, tendremos que aportar información pues, de proyectos que hayamos hecho antes, no sé, incluso nosotros hemos puesto hasta artículos en prensa, ¿no? Todo lo que pueda justificar que tú has tenido esa experiencia similar o igual a lo que están ellos pidiendo. También la capacidad técnica, nos vamos a tener que identificar algo muy importante que yo creo que se valora mucho, es quién va a desarrollar el proyecto. Es decir, en ese dossier que tenemos que elaborar, vamos a tener que, o si no nos lo piden, yo recomiendo que se haga, es decir, que se ponga siempre los currículums de aquellos que van a desarrollar el proyecto, quién va a estar detrás. Nos ha pasado muchas veces con las grandes empresas como... no voy a decir los nombres, ¿no? Porque no sería bonito, pero las grandes consultoras nos ponen unos currículums fantásticos, ¿no? Y que nosotros sabemos, cuando yo trabajaba en la comisión, que sabíamos que no iban a ser ellos los que lo iban a desarrollar, ¿no? Nos ponían el director de sistemas de esta empresa, ¿no? Y decíamos, bueno, pero si es que este hombre, yo qué sé, gana 300.000 euros, ¿no? Y ¿cómo se va a poner a redactar informes, ¿no? Y obviamente al final, cuando llegábamos a la adjudicación, encontrábamos que ese hombre no sabía ni de qué iba la licitación y que al final era un junior o casi un becario quien estaba haciendo el trabajo. Por eso yo creo que hay que ser un poco realistas a veces, ¿no? Aunque puntúa mucho, puede puntuar mucho tener a una gran estrella, pero al final eso se sabe, ¿no? La identificación financiera, ¿veis? Que para el caso de las convocatorias de las instituciones europeas es casi un formulario, ¿sabes? No tiene mucha complicación y esto en un momento se puede desarrollar. Las declaraciones de honor. Bueno, esto es una declaración de honor, como veis también, es un formulario estándar cogido de una licitación, incluso he borrado ahí la que habíamos puesto. O sea que es algo muy sencillo que se hace una vez y ya lo tienes para siempre también hecho, ¿no? La oferta financiera, la cual luego no me detengo porque luego lo trabajaremos un poquito y bueno, a veces te dan unas tablas y tienes que introducir los elementos que ellos lo que te piden o a veces te dejan incluso que esté abierta y que tú mismo elabores tu tabla, tu desarrollo financiero, ¿no? Incluso a veces simplemente es un número, ¿no? Es que introduzcas un número en una casilla. Luego, por supuesto, sí, algunos elementos administrativos, ¿no? Como este, ¿no? Pues quién es la identificación del tender, quién es el que lo presenta, etcétera, ¿vale? Y quiénes son los socios.
y, por supuesto, el tema de los consorcios, ¿no? Que lo mencionábamos antes, ¿no? Si llego a un consorcio, por lo menos la comisión quiere ver, o las instituciones quieren ver que ya se ha llegado a ese acuerdo, ¿no? Que no lo vas a subcontratar en un momento ulterior. No sé si tú, Isa, tienes aquí alguna contribución, ¿sabes? Porque creo que tú también te has peleado mucho con esto de la documentación. Yo creo que algo muy importante que ha dicho ella, toda esta parte documental también es una carga de trabajo que hay que evaluar en el project management, ¿no? De todo, ¿no? Sí, creo que he puesto una slide, ¿no? La siguiente, ¿puede ser? Sí, perdón. Sí, bueno, está un poco más abajo. Si quieres, vamos un poco después, si te parece. Sí, sí. Vale, entonces, ¿os acordáis que había 3 elementos muy claves, que era la oferta técnica, como os he dicho, ¿vale? Y luego todo lo que es la oferta financiera. Estos 2 elementos son las piezas clave de todo nuestro proyecto. Es decir, aquí hay muchos papeles, nos van a dar un montón de documentación. Vais a ver en el ejemplo que os vamos a subir, que ahí están estos formularios que se completan fácilmente, no son muy complejos, pero simplemente daros la idea que esta es la estructura que siempre vamos a tener, ¿vale? En una licitación. Sin embargo, hay 2 puntos muy importantes, la oferta técnica y la oferta financiera, es decir, lo que voy a ofrecerles y luego el coste que va a tener para la institución, ¿no? Entonces, yéndonos a la oferta técnica, a ver, ¿cómo vendemos cómo nos presentamos y cómo lo vendemos? Entonces, los consejos que os puedo dar aquí, ¿vale? Sobre todo tienen las instituciones o el que lo va a leer tiene que entender muy bien los objetivos, o sea, que tú has entendido muy bien los objetivos que están buscando, ¿vale? Eso es súper importante. Por eso os decía, releerlo y volverlo a leer y volverlo a leer, incluso ver a ver qué es lo que está haciendo ese departamento o esa institución, ¿vale? Para entender muy bien cuáles son sus objetivos finales. Por supuesto, entender los objetivos específicos. Nos van a dar, bueno, pues los objetivos generales pues puede ser desarrollar políticas europeas que favorezcan el ahorro energético en los edificios, etcétera. Bueno, pero a ver, entonces, ¿qué es lo que quieren hacer específicamente? Luego nos van a describir en esta oferta técnica, tenemos que tener muy en cuenta también cuando redactemos, ¿no? Cuál es lo que vamos a ofrecer, es las tareas que nos están pidiendo, una a una, es decir, tarea 1, tarea 2, tarea 3, por eso poníamos en esa tabla antes determinarla y identificarlas bien exactamente qué nos lo van a pedir y los recursos que lleva cada tarea, ¿no? Que creen o ellos estiman que tiene que tener cada tarea, recursos económicos y humanos, por supuesto, ¿no? Los tiempos de entrega, es decir, identificamos muy bien los tiempos que nos van a pedir para ejecutar cada tarea. ¿Por qué? Porque al final, y yo siempre lo recomiendo, cuando presentamos también hay que dar una planificación. Bueno, vosotros sois ingenieros y utilizáis los Gantt y todos estos sistemas de gestión de proyectos, pero a las instituciones les gusta mucho ver que al final, sí, has comprendido lo que te están pidiendo, sabes cuál es la tarea las tareas que te están dando, pero también sabes un poco, sabes cómo hacer muy bien una planificación de toda esa ejecución del proyecto. Eso les encanta, ¿no? Llegar y ver al final un Gantt donde tú tengas una planificación y sepas que desde el minuto 1 hasta el minuto 10 o hasta el minuto 100 va a estar todo bien organizado. Luego, obviamente, los proyectos tienen que adaptarse, surgen problemas, etcétera, ¿no? Y esos problemas implican una necesidad de adaptación del proyecto, pero por lo menos que le da seguridad a la persona que lo está evaluando de que, joder, que se va a cumplir. Muy importante lo que os hablaba antes, de identificación de las personas que lo van a ejecutar el proyecto, ¿no? Y eso se justifica ¿cómo? A veces no te lo piden, pero tú lo justificas con unos currículums al final como anexo a la convocatoria, ¿no? Y por supuesto, algo muy importante, es decir, hacer una propuesta, una oferta técnica que tenga los elementos, o sea, que estén acordes con la propuesta económica, ¿no? Es decir, no prometer el oro y el moro de verdad no funciona, ¿no? Eso los evaluadores lo huelen rapidísimo, ¿no? Cuando alguien está, bueno, te voy a hacer y te voy a...
y al final eso tiene unos costes y esos costes no encajan, ¿no? Entonces eso se huele mucho y además penaliza muchísimo en el momento de evaluarlo por parte del funcionario que lee nuestra oferta técnica. Hay que tener en cuenta, por supuesto, en cada licitación es un mundo porque, bueno, pues pueden evaluar, por ejemplo, pues la comisión le da igual porque es un commodity y lo único que quiere es que tenga un buen precio. Entonces, pues bueno, la calidad de lo que vamos a dar, pues igual no le importa tanto. Entonces, varía los porcentajes a la hora de evaluar un proyecto, ¿no? Una oferta técnica. Básicamente, los 3 elementos que nos van por regla general, lo que nos van a pedir es este cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la calidad de lo que estamos ofreciendo, la capacidad técnica y, sobre todo, el equipo y la metodología, ¿no? Por eso os decía siempre que intentar poner una planificación muy clara, ¿no? En este caso, esto es de una licitación que presentamos nosotros hace mucho tiempo. Bueno, pues como veis aquí, el Project Management no lo evaluaban con 5 puntos menos. Sin embargo, bueno, esto aquí puede ser incluso hasta 60, puede llegar hasta 60 puntos, ¿no? Porque quieran un delivery de una gran calidad. Entonces tendremos que saber que tenemos que echar el resto en el punto primero, ¿no? Que es la calidad de la propuesta, ¿no? Sí, ¿qué cosas desde mi punto de vista no pueden faltar cuando escribamos esa propuesta técnica, ¿no? esa oferta técnica? Pues bueno, por supuesto, tenemos que vendernos como somos los mejores, ¿no? He leído ofertas que muy bien hechas, ¿no? De gente que son profesionales de estos, que es que la verdad parecían que habían mandado los cohetes a la luna, ¿no? Entonces, pero intentaros venderlo todo lo mejor posible, ¿no? Claro. Tienes que justificar mucho la experiencia, ¿no? Y por qué eres el candidato idóneo, ¿no? Es decir, yo tengo experiencia en esto y soy el candidato en esto y mi consorcio es el mejor. ¿Por qué? Porque mi socio o el líder tiene la experiencia que ustedes están pidiendo, etcétera, ¿no? Y cuento con los recursos humanos, los recursos técnicos, etcétera, para desarrollarlo. Sobre todo, un último punto también muy importante, en lo que no puede faltar. Os hablaba de ese project management, ¿no? Pero algo que también se evalúa muy bien y que dependerá también de cada proyecto es la evaluación de los riesgos. Algo que le he dicho muchas veces a Isa, es decir, cuando presentemos siempre intentar dar la seguridad en esa planificación, pero también tener en cuenta los riesgos que puedan surgir y dárselos ya a conocer a la institución. Eso nos va a dar muchos puntos, ¿no? en una evaluación. Y aquí, bueno, dejo la palabra a Isabel y que nos cuente un poco los lesson learned, ¿no? Sobre el aspecto de la oferta técnica, que es la madre del cordero, ¿no? Vale. Pues en el IE teníamos muchísima experiencia en preparar ofertas. Tenemos un montón de ofertas que hemos hecho a empresas, o sea, que pensamos que somos los cracks de hacer ofertas. Lo que pasa es que entramos ahora en hacer licitaciones europeas donde hay que usar un lenguaje diferente. Es decir, como tú decías, hay que leerse varias veces el RFP para entender el lenguaje y para usar las mismas palabras claves, ¿no? Eso ayuda mucho. Con lo cual, pues al principio, no sé si te acordarás que estaba enviándote documentos que, claro, si lo ves en un contexto muy amplio, sí que estás proponiendo un servicio que te piden, pero no estás contestando a las preguntas específicas. Me parecía bastante obvio, ¿no? Algunas cosas, pero tú me decías, no, tienes que ponerlo blanco sobre negro, que para justificar o para asegurar que vas a dar esos servicios, tiene todas estas cosas en la casa, obviamente,
para mí era algo que se podía deducir, pero no, hay que ponerlo blanco y negro. El tema de asegurar, de demostrar que puedes asegurar la calidad, es lo que tú me estabas y lo que estabas explicando ahora, es que la persona que va a aprobar tu servicio en procurement de un Banco Central Europeo, por ejemplo, tiene que estar súper cubierto de lo que va a recibir, porque al final, pues, se trata de hacer, esa persona se tiene que asegurar 100%, no, 200%, que la calidad va a ser la que estás escribiendo, que el servicio va a ser exactamente lo que estás escribiendo, con lo cual todo esto hay que repetirlo, que tienes los procesos de control de calidad. Bueno, quizás en el ámbito de ingeniería esto está más trabajado, pero en mi caso era una cosa que hacíamos surveys para mejorar calidad, etcétera, pero había que profundizar mucho este tema. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso, leer el RFP, yo he puesto ahí mínimo 3 veces, pero en realidad es mucho más, porque hay cosas que no, es una pena enterarse el día antes de entregar que tú has escrito un documento que podía ser máximo 10 páginas usando una tipología, un formato de letra número 12. Tú estás escribiendo en el 10 o el 11 y entonces, bueno, pues ahí tienes un problema ahí. Con lo cual, fijarse en el detalle. Y eso, pues hacerte un poco lo que tú ponías ahí, las tareas, ¿no? Lo que te piden y contestar. Lo que te piden en el RFP, contestando. Así, en realidad es mucho más simple de lo que pensábamos, pero vamos a saque porque nos sentamos muy como secure, que tenemos un servicio súper bueno que vamos a entregar y estamos ahí pues escribiendo sobre lo bueno que somos. Todo el mundo sabe que el IE pues tiene un MBA que está muy bien rankeado, pero al final eso no son cosas que te piden, tienes que contestar a lo que te piden. Sí, gracias Isa. Isabel, tenía una slide, pero he visto que, no sé si está aquí, un segundito, voy a pegar un salto, si no, me disculpáis. Ay, pues creo que la he borrado porque no estaba, vaya, no está, la verdad que me ha faltado aquí una slide y era, pero no os preocupéis, luego la completaré porque la verdad es que no entiendo por qué no está, pero os voy a dar la estructura de cómo yo haría la estructura o cómo hacemos nosotros la estructura de una oferta técnica, ¿vale? Es decir, siempre introducción, presentación de por qué somos los mejores, etcétera, ¿vale? Eso os lo pondré aquí. La verdad es que me acabo de dar cuenta, pero ha sido un fallo mío no haberla metido esa slide, pero estará en esta presentación y luego os la compartiremos y lo podréis ver, lo podréis tener y bueno, os haremos llegar esta presentación por si os interesa y ahí tenéis ya una estructura que la podéis utilizar cuando os pongáis a no tener un papel blanco, vamos, ¿no? La parte económica, algo muy importante y ya con esto vamos terminando. Como os decía, muy importante, la oferta económica tiene que estar en relación con la oferta, con la oferta técnica y tiene que ser sobre todo realista, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Que no se nos vea que estamos ofreciendo demasiado o poco, ¿no? Y sobre todo, bueno, hacer un análisis de los costes es muy importante, es decir, cuánto me va a costar en horas hombre, en recursos, etcétera, porque al final nos podemos pegar una torta grande. Hay empresas que se presentan a veces por temas de prestigio, se presentan a las licitaciones y van a pérdidas.
Entonces también hay que tenerlo en cuenta en esa fase, os acordabais de voy o no voy, es decir, oye, esto me es rentable, ¿no? Al final voy a perder dinero con ello, porque igual me tengo delante a un competidor, ¿no? que está dispuesto a perder dinero, pero bueno, simplemente por el prestigio de trabajar para el Parlamento Europeo o para la Comisión o para el Banco Europeo de Desarrollo o quien sea, pues es capaz bueno, pues de hacer ofertas un poco osadas. Lo que sí os diría que también la comisión, hay un procedimiento dentro del reglamento financiero en el cual pueden declarar desierto una licitación si ven que las ofertas son osadas y bueno, puede hacer que la licitación incluso caiga al darse cuenta las instituciones de que hay empresas que hay cowboys, ¿no? Como se dice, ¿no? Luego nos van a dar para elaborar nuestra oferta técnica, nos van a dar también criterios de evaluación, que son unas fórmulas matemáticas que simplemente hay que introducir los datos y cómo nos van a calcular si la calidad y el precio tienen una serie de puntos. Esto, la verdad es que es bastante sencillo. Vosotros que sois ingenieros lo entenderéis rápido, ¿no? En fin, no sé si quieres añadir tú algo más aquí, Isa, en este punto de la parte económica. Sí, bueno, lo que has dicho justo ahora, ¿no? Que bueno, que crees que no puedes ir a pérdidas, pero también tienes que pensar que tienes que entrar, tienes que ponerte dentro del mercado. Aquí yo no sabía, pero me estaba enfrentando a unas peleas internas bastante importantes y ahora ya sé mejor cómo manejarlas. Porque tengo información sobre licitaciones que ya hemos hecho, feedback sobre el tema del precio que era muy alto. O sea que yo ya estoy recopilando bastante información, también algunas cosas sobre la competición, sobre competidores que me he enterado por hablar con el uno o el otro, pero sí que ha sido un poco una cosa donde el aprendizaje ha sido, bueno, donde creo que hemos aprendido lo más, ¿no? Porque las ofertas técnicas, bueno, gracias a tu ayuda y tu mentoring, pues hemos hecho ofertas técnicas creo que buenas. Y luego la parte de precios sí ha sido un poquito más complicado. Sí, hay que dedicarle más tiempo de lo que pensaba a la oferta financiera. No solo hay que rellenar una cifra ahí en una celda de Excel, sino que hay bueno, bastantes argumentos detrás, bastantes peleas internas detrás. Tiene que estar, bueno, porque lo que mandas ahí en la oferta técnica, ahí te estás hipotecando. Quiero decir que lo que pones ahí las cifras, eso es lo que vas a tener que ofrecer en el caso de que salga. O sea, que no puedes venir luego diciendo, no, eso nos cuesta más caro o algo así. Y lo que es cierto también es que en las ofertas financieras tienes que rellenar celdas con cifras y no puedes poner un comentario en plan, es 500 euros la hora en el caso de que hay por lo menos X contratos a futuro o X demanda a futuro. O sea, tienes que poder también jugar con incógnitas, ¿no? No sé si me explico o estoy liando el tema. Sí, no, está muy bien, yo creo, Isabel. Y Sí, con es esto, que me tengo que disculpar, que me tengo que marchar, así que gracias, ¿eh? Ok, pues buenas tardes. Gracias, Isabel, por darnos tu input. Mucho gusto. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Entonces, bueno, básicamente ya estamos acabando. Hay un último punto que es la presentación de la documentación, muy importante. Como decía Isa, es hacerse una checklist, básicamente. Yo os he puesto aquí alguna que tengo yo, pues de que todos los documentos que nos están pidiendo los vamos a entregar. Atención, porque a veces por no dar un documento pues puede que se nos olvide, yo qué sé, la declaración de honor, pues nos pueden echar para atrás la licitación, ¿no? O el documento del
que os decía, tan sencillo como hacer este del consorcio, que tiene que estar firmado por las dos organizaciones. Yo os he puesto aquí dos casos, dos business cases, que es lo que queríamos haber hecho más allí presencialmente en Barcelona, y uno de ellos todavía está abierto. Concretamente este es que es uno de low value, que son 60.000 euros. Bueno, pues tiene lo podéis encontrar aquí incluso el enlace, y es para hacer un estudio sobre retos de inversión que se planteen en el mercado de las energías renovables en alta mar, y aportar recomendaciones para la Comisión Europea en ese informe, ¿no? Como veis, esto, vamos, hombre, no digo cualquier ingeniero, pero cualquier empresa un poco que tenga conocimientos sobre energías renovables y más podría perfectamente hacerlo. Yo estaba viendo un poco los pliegos y la verdad es que no me ha resultado nada complejo. Luego ese puesto queríamos trabajar sobre este otro proyecto, que es un poco más grande. El coste máximo para el lote 2, perdón, aquí un error, se refería al lote 2, que es el de ingeniería. Esto es un proyecto para realizar unas obras de arquitectura e ingeniería para la Comisión Europea, para la Dirección General de Investigación, y es un edificio concretamente, son 48 meses. Y bueno, en este proyecto pues hay 2 lotes. Este sería el clásico ejemplo en el cual tendríamos que buscar un partner en arquitectura, que la verdad es que si lo leéis, básicamente, bueno, pues muchos veréis que ahí pues podríais hacer una parte del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, la idea hubiera sido un poco habernos separado en diferentes salas o en diferentes grupos y haber hecho uno de estos 2 proyectos con vosotros, ¿no? Para que vierais toda la documentación, pero bueno, no obstante os dejaremos ahí los ejemplos para que los echéis un vistazo y veáis que tampoco es tan difícil, sobre todo que, como habíamos dicho al principio de la presentación, perdáis el miedo y os pongáis a buscar aquellas licitaciones que creáis que pueden ser interesantes para vosotros, y os animo vamos, infinitamente a que os metáis en este campo, porque oportunidades las hay. La complejidad está en los aspectos administrativos, o sea, en saber hacer esta estructura o conocer bien esta estructura, pero una vez que uno entra en ella, pues, y hace un proyecto, pues igual el primero no lo gana, pero si después coge la dinámica, al final, bueno, pues tiene la posibilidad de entrar en estos proyectos que son además bien pagados, yo creo, desde mi punto de vista. Son pagados a la hora, es decir, que no tardan un año en pagarte, ¿no? Pero tienes que también tener un cierto pulmón financiero para desarrollarlos, eso sí. Es las instituciones europeas, que son grandes pagadores también, como os podéis imaginar. Y bueno, con estos tips me imagino, no sé si os habrá ayudado. ¿Tenéis alguna pregunta más? No sé, también tenéis mi correo electrónico, que creo que está al principio, os lo dejo aquí también. Y bueno, pues podéis escribirme, hacerme cualquier consulta. Si tenéis alguna cuestión, pues bueno, pues os animo a que me contactéis, y bueno, estoy a vuestra disposición. Gerardo, por el chat tenemos una petición de Diego Montesino. En todo caso, contesto yo directamente. Si se puede disponer de la grabación de la sesión, nosotros lo colgaremos en nuestra plataforma del colegio de Torna la Beura, y allí pues tendréis la grabación íntegra de esta conferencia. Veo que tenemos también, bueno, Joel Invers nos dará las gracias por toda la información, muy interesante, y en principio no tenemos ninguna otra pregunta más hasta el momento, Gerardo. Ok, estupendo. Pues no sé si ya os digo, ahí tenéis mi correo, si necesitáis algo a vuestra disposición. No obstante, creo que si la pandemia nos lo permite, sería muy interesante el hacer ese caso práctico que habíamos dicho, ¿no? Que yo creo que ahí se aprende a escoger una tarde, porque lleva tiempo también,
os damos el caso, la documentación y tenéis que trabajarlo con nosotros, ¿sabes? Esa era un poco la idea que teníamos en la cabeza, pero la verdad es que hacerlo online es muy, muy, muy complicado y sería, bueno, pues coger estas fichas y empezar a que vosotros empezaréis a familiarizarlos con un caso, un tender real y bueno, que identificaréis los puntos más importantes y toda esta estructura ponerla en un papel, ¿no? Pues todo eso también requiere tener, creo, papeles físicos, ¿no? Y estar en un aula, ¿no? Que es la forma más dinámica de hacerlo. Como os digo, si el decano está dispuesto, pues nosotros encantados cuando pase más la pandemia, pues ir un día a Barcelona y hacer una jornada de formación con los colegiados, que para eso estamos también, ¿no? Comentan por aquí, Gerardo, que un caso práctico pues sería ideal poderlo hacer. Nos dan las gracias, que ha sido muy interesante y nuestro decano también nos comenta esto. Encantados de recibiros nuevamente. Fenomenal. Pues a vuestra disposición para cualquier cosa en el futuro. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a vosotros. Cuidaros mucho, ¿eh? Buenas tardes y gracias a todos por vuestra asistencia.